muy interesante el caso. Le voy a pedir a la doctora Ana Velázquez mañana que nos haga, eh, como acabas de decir, en resumen, si tenemos un paciente que no tiene drivers, hoy en día tenemos la posibilidad de darle a los pacientes la quimoinmunoterapia, como acabas de escribir, o darle inmunoterapia sola. Entonces, quería preguntarle a la doctora, ¿cómo haces tú en California cuando tienes un paciente así como el que ha presentado Claudio, metastático? ¿Cómo decides a quién le das solo inmunoterapia, a quién le das quimo? Porque muchos pacientes están muy bien informados y para mí es muy común que los pacientes digan, doctor, yo no quiero quimo porque ahora he escuchado que hay una terapia nueva, ¿no? O sea, ¿qué le dirías al paciente? Sí, muchísimas gracias. Una pregunta bien importante y un caso bien interesante. Para mí lo primero es basarme en, número uno, si tengo ya todos los estudios de genotipo y el NGS de vuelta. Nosotros sí tenemos acceso, pero es algo que se tarda muchísimo. Así que dependiendo de cuán enfermo el paciente esté, cuán avanzado esté el cáncer y qué síntomas tiene, hay veces que hay que tomar decisiones de tratamiento antes de que no tengamos los resultados disponibles. Pero asumiendo que los tengo en mano en el momento de hacer esa determinación, me guío, número uno, por saber que obviamente no tengan una mutación que sea accionable para la que tengamos opciones ahora mismo de tratamiento. Me guío por el PDL1 y cuál es la expresión de ese PDL1 y finalmente por qué otros problemas médicos tiene el paciente y cuán sintomático o no está. En general, en pacientes que tienen una expresión de PDL1 de 50% o más, yo suelo elegir dar inmunoterapia solamente como tratamiento. Hay casos específicos en personas que han tenido trasplantes, en personas que tienen otros problemas autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, otros que no podemos dar inmunoterapia y entonces tengo que recurrir a quimioterapias. En aquellos que están en ese bloque del 1 al 49%, suelo usar quimioterapia combinado con inmunoterapia, comúnmente solo con pembrolizumab o nivolumab, un agente que sea anti-PD1. Es interesante el tener que pensar y elegir en aquellos que tienen cero expresión del PDL1, que los vemos en ciertos casos, y determinar entonces si podemos usar inmunoterapia solamente en combinación o con un anti-CTLA4 y un anti-PD1, o el usar quimioterapia con inmunoterapia como en este caso. Todo es dependiente de cuán fuerte el paciente está, cuán activo, qué otros problemas médicos tiene y qué vemos en esos marcadores moleculares al momento de hacer la consulta. Y tenía una pregunta para Andrés, para Cardona. Aparte del PDL1, ¿tú crees que hoy en día hay algún marcador que podamos usar? Porque los pacientes quieren saber eso, ¿no? Los pacientes quieren saber por qué, si van a responder o no. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que por ahora el PDL1 es un marcador no perfecto, pero bastante funcional, que es lo que habían tenido oportunidad de discutir previamente. Creo que se ha ido introduciendo progresivamente el Tumor Mutational Burden, que es la carga mutacional que tienen los tumores. Es como si pudiéramos poner en una balanza el peso de los genes alterados y pesarlos para poder saber si ese peso se inclina a favor de que haya una mejor respuesta a la inmunoterapia. Especialmente los pacientes que tienen PDL1 negativo, el nivel del TMB nos permite, digamos, predecir en alguna proporción, pero más pronosticar realmente si vamos a tener un mejor desenlace utilizando las dupletas de inmunoterapia en conjunto con la quimioterapia o incluso solas. Y digamos que se ha introducido de forma progresiva. El otro punto por el cual utilizar NGS, sumando el contexto global de la información que trae el NGS, además del TMB, son las conmutaciones. Entonces, hoy en día podemos estratificar a los pacientes respecto de si hay mutaciones, además del PDL1 en KRAS, y hay disponibilidad de experimentos clínicos múltiples para ser incluidos en primera línea, o incluso el uso de los inhibidores de KRAS en instancias diferentes a la primera línea por ahora. Y adicionalmente, mutaciones que proporcionan un peor pronóstico y que por ahora, digamos, hay divergencia alrededor de saber si significan algo negativo, pero que la tendencia es hacia allá, como son las mutaciones de STK11, de LKB1 y adicionalmente de KEAP1.
que son mutaciones que proporcionan una agresividad biológica mucho mayor a los tumores en términos globales. Sí, eso es muy importante ese comentario, porque yo sé que a los pacientes les frustra mucho que no tengamos marcadores para poder asegurarles que van a responder o no. Pero, por ejemplo, lo que acabas de decir, de repente no tenemos marcadores que ayuden al PDL1, ¿no? Es el único marcador que tenemos, pero tenemos marcadores como el STK11, la mutación STK11, la mutación KIP, que son mutaciones deleterias. Entonces, el paciente tiene estas aberraciones genéticas, probablemente la quimoinmunoterapia convencional, que es en Estados Unidos la más popular, es carboplatino, pemetrexed y pembrolizumab, no les va a ir bien, porque hemos visto que los análisis retrospectivos muestran que la inmunoterapia no añade mucho. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la suerte de tener aprobado Poseidón, que se le dan dos inmunoterapias. En vez de darle una sola inmunoterapia, a los pacientes le damos durvalumab, tremelimumab con quimo, o le damos, como Claudio mencionó, ipilimumab, nivolumab con quimo. Entonces, con eso tenemos cierta información de que los pacientes con estas mutaciones deleterias, STK11 y KIP, probablemente sí se beneficien, pero hay que darle la doble inmunoterapia, que obviamente pues, es más costosa y hay un chance de efectos secundarios. Doctora Velázquez, Ana, una pregunta muy común de los pacientes es, ¿por qué tienen que tratarse 2 años? ¿Por qué no los pueden tratar un año? Porque tú sabes que con la quimoinmunoterapia que usamos ya en 6 meses, muchas veces el PET scan está negativo. Entonces los pacientes siempre dicen que ¿por qué tienen que tratarse 2 años? Sí, es una pregunta que tenemos mucho, recibimos mucho igual que por qué tenemos que parar a los 2 años. Parte es relacionado a cómo se hicieron los estudios y pensamos que los estudios se han diseñado usando 2 años en ciertos niveles. Ese número es aleatorio, pero a la misma vez pensamos que lleva a que haya más creación de memoria del sistema inmune, a que pueda combatir luego el cáncer, aun cuando se para la inmunoterapia en el futuro. Yo tengo estas conversaciones con los pacientes todo el tiempo, esta semana incluyendo, en que llegamos a los 2 años y ahora qué hacemos. Similarmente, hay pacientes que sienten que tienen que hacer algo y no desean parar, otros que sí, pero es tratar de por exposición a la inmunoterapia frecuente lograr que haya a largo plazo esa respuesta inmune de nuestro sistema. Sí. Claudio, qué criterio usas tú para parar el tratamiento a los 2 años? Bueno, en general, nosotros paramos a los 2 años porque, como comentó la doctora, los ensayos clínicos están diseñados de esa forma. Una situación que he visto a lo largo del tiempo es que al principio, cuando yo no le explicitaba de entrada a los pacientes que el tratamiento duraba 2 años, era más difícil después poder detenerlo. En cambio, cuando mi conducta cambió y de entrada le explicaba al paciente que el tratamiento era durante 2 años, resulta mucho más simple suspenderlo. Por supuesto, es una discusión académica, si hay que seguir o no. Hay estudios en marcha que ahora que hacen 6 meses y PET y ven si seguir o no seguir. Es una Claro, discusión pero tú, por académica que ejemplo, habrá que demostrar, pero yo lo paro a los 2 años y además hay pero un tema de... ¿qué requieres del paciente? Que tenga una tomografía negativa, que tenga un PET scan Sí, negativo. por supuesto. Ujú. Tomografía negativa, PET scan negativo, bueno, o al menos estable y que está obviamente clínicamente asintomático, no tenga ninguna evidencia de progresión, esté estable o en respuesta y asintomático. En esa condición, el paciente detiene el tratamiento. Nosotros lo paramos a los 2 años. Y lo que quería comentar que también hay un tema en nuestros países de toxicidad financiera. Tenemos bastante Ujú. dificultades para acceder a los tratamientos y bueno, uno trata de no hacer tratamientos que no estén claramente demostrados, sobre todo los costos que tienen, que no estén demostrados que realmente sea útil.